Continuando con esta serie de instructivos, vamos a ver el último, donde vamos a describir la estrategia ventilatoria en un paciente con deterioro de la complacencia, en este caso un síndrome de distrés respiratorio. Es un paciente masculino de 56 kilos de peso teórico que ingresa por insuficiencia respiratoria, se lo intuba y se lo ventila y confío al 100%, satura 84. Tiene una complacencia estática muy deteriorada, 15 mililitros sobre centímetro de agua, y en la tomografía tiene infiltrado pulmonar bilateral, tiene una neumonía de la comunidad con un gran deterioro de la complacencia pulmonar e hipoxemia refractaria al uso de oxígeno. Bueno, vamos a continuar con este repaso sobre ventilación y vamos a simular ahora un paciente con deterioro de la complacencia con un distrés respiratorio. Seguimos con el mismo paciente, 56 kilos de peso teórico, así que en esta circunstancia lo vamos a ventilar a 6 mililitros kilos, esos son 350 mililitros de volumen. Inicialmente vamos a empezar, ¿sí?, con un tiempo de 1 segundo, y para que visualmente podamos entender vamos a bajar la frecuencia respiratoria, pero esto tiene un fin solamente docente. Vamos a setear el trigger por presión, pero eso ya les comenté, es más una costumbre mía. Podrían sentarlo por flujo sin ningún problema. Como es un distrés, vamos a elevar la FIO hasta que podamos asegurar que nuestro paciente oxigene adecuadamente. Seguramente va a necesitar más PIP que esto, cosa que vamos a titular en un momento. Podríamos ventilarlo en volumen, en presión o en volumen sin ningún tipo de problema. Lo primero que vamos a hacer es estudiar las características mecánicas de este paciente. Entonces tenemos 350 mililitros con PIP de 5 y eso me genera en principio una presión pico de 28 centímetros de agua. Vamos a calcular qué complacencia tiene, para lo cual necesito conocer presión plató. Entonces vamos a hacer una pausa inspiratoria, vamos a esperar el próximo ciclo y vamos a sostener en inspiración. Tiene una plató de 28 para una PIP de 5 con 350 de volumen. Uno puede calcular complacencia y tengo una complacencia cercana a 15, con lo cual hay un gran deterioro de la complacencia. Entonces, seguramente este paciente está con un trastorno severo de la oxigenación y deberé titular la PIP y reclutarlo. Circunstancia que dijimos que podemos hacerlo en una única maniobra. Entonces, vamos a encontrar la PIP óptima, vamos a reclutar nuestro paciente y vamos a dejarlo ventilado con una estrategia protectiva. Para reclutar, utilizamos modos limitados por presión. Como vamos a elevar la presión en la vía aérea, quiero poder controlar con exactitud a qué presión voy a llevar. Y eso lo logro con un modo limitado por presión donde yo decido la presión. Entonces, para reclutar, vamos a cambiar a modo ventilatorio en PCV y vamos a poner una driving pressure de 15, presión de trabajo de 15, presión control de 15. Una frecuencia respiratoria de 10 o cercana a 10. Vamos a empezar con PIP de 25. $25 más 15, voy a tener 40 centímetros de agua de presión en la vía aérea. Por lo tanto, me voy a ver obligado a modificar las alarmas. ¿Sí? Entonces, con este seteo
el paciente sedado profundamente, con bloqueo neuromuscular, monitoreo de oxigenación, electrocardiográfico, ¿sí? Voy a proceder a realizar la maniobra. Voy a anular o elevar las alarmas de presión, ¿sí? Y también la de volumen mínimo. Si no, no me va a permitir hacer la maniobra. Y voy a modificar la escala también. Entonces, en este momento empezó la maniobra de reclutamiento y como verán tiene 25 de PIP más 15 de presión en la vía aérea, suman 40 de presión. Voy a esperar con este seteo 1 minuto. Lo que estoy haciendo es aumentar la presión en la vía aérea y abrir alvéolos o reclutar alvéolos si considero que mi pulmón es reclutable o tiene potencial de reclutamiento. Después de 1 minuto, voy a elevar la PIP a 30. Ahora la presión en la vía aérea, ¿sí? La elevé un poco más. Ahora tengo 45 centímetros de agua de presión en la vía aérea. Siempre monitorando presión arterial, oxigenación, electrocardiograma. Voy a esperar 1 minuto y voy a elevar la PIP a 35. Ahora tengo 50 centímetros de agua de presión en la vía aérea y como ustedes ven, la alarma de volumen minuto bajo se activó. Esta maniobra deberá abortarse si hay hipotensión arterial, arritmias o desoxigenación. Ya recluté el pulmón. Me llevó 3 minutos. Ahora lo que voy a hacer con el pulmón ya abierto es detectar cuál es la PIP óptima, para lo cual voy a tener que volver a cambiar a un modo por volumen. Voy a pasar un modo por volumen, voy a setear 6 mililitros kilos, que en este caso eran 350, voy a subir un poco la frecuencia, habitualmente entre 15 y 20 por minuto. Voy a empezar con 25 a 23 de PIP, que es con lo que se suele empezar, y voy a hacer lo que se llama curva PIP compliance o maniobra decremental. Vamos a empezar en este caso con 23 de PIP. Entonces tengo FIO al 100%, un volumen corriente, un volumen tidal de 350 mililitros, tiempo inspiratorio de 1, y debería dejar seteada una pausa inspiratoria permanente de 2 segundos. Este simulador no me lo permite, así que lo vamos a hacer manualmente. Comenzamos. Cambiamos de modo y tenemos PIP de 23 con 350 mililitros de volumen corriente. Lo que necesito hacer es una tabla PIP compliance. Tengo todos los elementos para calcular la complacencia. Tengo el volumen, tengo la PIP, me falta la presión estática. Vamos a cambiar a morfología constante. Y después de aproximadamente 10 ciclos respiratorios, vamos a hacer una pausa inspiratoria. Pongo la pausa y tengo una plató de 46. Anoto los datos, volumen, PIP y plató. Seguidamente, bajo la PIP. Maniobra decremental. Puedo bajar de a 2 o de a 3 centímetros de agua. Vamos a bajar de a 3 en este caso. Mismo volumen, misma frecuencia, con menos PIP. Espero
otros 5 a 10 ciclos respiratorios y vuelvo a hacer una pausa inspiratoria. Mido plató 43, entre 43 y 44 centímetros de agua. Bajó un poquito, pero sigue siendo una presión plató muy elevada. De ninguna forma podría ventilar un paciente tolerando esa presión plató. Bajo otros 3 centímetros de agua a la PIP. Ahora estoy en 17 de PIP con el mismo volumen. Espero otros 5 a 10 ciclos respiratorios y hago una nueva pausa inspiratoria con intención de medir presión plató. 25 centímetros de agua, 26 casi. Continúo con la misma metodología. Vamos a bajar ahora a 14. Vamos a esperar los ciclos correspondientes y vuelvo a medir presión plató. 36 centímetros de agua. Volvió a subir. Y así voy a continuar hasta llegar a una PIP cercana a 7 u 8. Bajamos a 11. Volvemos a medir presión plató con pausa inspiratoria. 34. Y lo vamos a terminar en 7 centímetros de agua. Vamos a hacer la pausa inspiratoria. 30 de plató. Bien, entonces acabo de terminar, ¿sí?, mi maniobra PIP Compliance. Lo que voy a hacer ahora es hacer la tabla, se las voy a mostrar en un momento, determinar dónde está la mejor complacencia y a qué PIP corresponde esa mejor complacencia. En nuestro caso, correspondía a una PIP, ¿sí?, entre 16 y 17 PIP. Ese es el punto de inflexión inferior, donde la complacencia mejora. Lo que deberé es poner 1 a 2 centímetros de agua por encima de ese punto, y esa es mi PIP óptima. Si encontré la mejor complacencia en 17, pondré 18 o 19 de PIP, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar el seteo? Como ahora hice la maniobra decremental y llegué a PIP de 7, el pulmón se volvió a desinflar. Entonces vuelvo a reclutarlo. Significa que voy a volver a un modo controlado por presión, con 15 centímetros de agua de presión de trabajo, 35 centímetros de agua de PIP, y lo voy a mantener un minuto así. Espero que los alvéolos se abran, espero que los alvéolos recluten en este minuto, y una vez que reclutaron, pasó un minuto, vuelvo al modo previo controlado por volumen con 6 mililitros kilo, el tiempo que yo considere necesario, la frecuencia, vamos a poner en este caso 18 o 19, y la PIP óptima, que era 2 centímetros de agua por encima de los 17. Entonces le vamos a poner 19 de PIP. ¿Sí? Fío del 100, ¿sí?, un trigger por presión. Entonces, en principio, esa es la PIP óptima o la PIP adecuada o con la que tiene mejor complacencia nuestro paciente. Por supuesto, ¿sí?, esto puede ir variando
sabemos que el distrés es una enfermedad totalmente heterogénea, ¿sí? Así que podemos ir cambiando o haciendo esta maniobra de valoración PIP compliance las veces que sea necesario. Existen otras formas de realizar la maniobra de titulación de PIP. Por ejemplo, usando la maniobra de flujos lentos, ¿sí? Que este respirador la tiene aquí como PBFlex. Esta función en este momento no funciona en el simulador, pero ustedes aquí setean un volumen, 800 es demasiado, y una presión máxima que no se debe superar, y lo que hace el aparato es inyectar volumen a un flujo menor a 6 litros por minuto, muy lento, y lo hace lento con intención de que las resistencias no generen un problema o no entren en juego el componente resistivo. Y a medida que inyecta volumen, va midiendo presiones y detecta que en un punto se cambia la complacencia y en un segundo punto vuelve a cambiar la complacencia y lo grafica en una curva y detecta el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior y me los da. En este ejemplo, que no es el ejemplo de nuestro paciente, el punto de inflexión inferior está en 14, por lo tanto necesitaría una PIP de 16. Entonces existen muchas formas de detectar cuál es la PIP óptima. Sin duda, estos pacientes también pueden ventilarse en modos limitados por presión, ¿sí? Se pueden ventilar por presión o por volumen. Las maniobras de reclutamiento, hay muchas, la mayoría de ellas se hacen en modos limitados por presión. Y la maniobra decremental para titular PIP se hacen en modos controlados con volumen, ¿sí? En forma descendente con una PIP, midiendo plató para poder medir complacencia. Estos son los parámetros básicos para intentar ventilar un paciente con distrés. Así quedó conformada la tabla o la curva PIP compliance de nuestro paciente. Hicimos la maniobra decremental de 23 de PIP hasta llegar a 7 y obtuvimos las diferentes presiones meseta. Aplicamos la fórmula de complacencia estática, el volumen tidal sobre presión meseta menos PIP. Tenemos todos los componentes y detectamos dónde está la mejor complacencia. La mejor complacencia, ¿sí?, obedece a una PIP de 17. Incluso si queremos graficarlo realmente en una curva, ¿sí?, ponemos en el eje de las ordenadas la complacencia y en el eje de las abscisas la PIP y vamos a ver cómo desde 23 de PIP vamos descendiendo hasta 7 y hay un punto donde la complacencia mejora o se eleva. Ese punto en nuestro caso corresponde a los 17 PIP. En este punto, con 23 de PIP, el pulmón está sobredistendido. Por eso la complacencia es tan baja. Sigo descendiendo y el pulmón sigue sobredistendido. Hasta que llega un punto donde el alvéolo está en situación ideal para ventilar. Cuando sigo descendiendo la PIP, los alvéolos empiezan a colapsar. Y aquí tengo ya el colapso completo de los alvéolos. Es por eso que por encima de la PIP óptima y por debajo de la PIP óptima, las complacencias caen, porque estoy o en sobredistensión o en colapso. Y en el medio tengo la PIP adecuada. 2 centímetros de agua por encima de esa PIP es lo que vamos a programar. No todos los pacientes grafican una curva así de clara. Si la curva no es clara o no logro detectar una PIP óptima porque las complacencias no mejoran, ¿sí?,
o porque no hay un claro punto de inflexión, ¿sí? Hay un grupo de pacientes donde esta curva no me sirve, puedo aplicar empíricamente una PIP de 16, o eso es al menos lo que recomiendan los autores, ya que la mayoría de los pacientes, no todos, ¿sí?, se encuentra el punto de inflexión inferior en 14. Entonces, si deseo hacer esta maniobra y no obtengo una curva clara, podría usar empíricamente 16. Es solo una recomendación. Se puede titular a la PIP, si no, con la tabla de la ARSNet, la tabla PIP FIO2, ¿sí? Si necesito 100% de FIO2 para mantener una saturación, ¿sí?, superior a 90, ¿sí?, voy a poner 24 de PIP y voy a ir bajando según vaya mejorando la oxigenación o necesite menos FIO2. Esta tabla es útil, se puede usar, no hay ningún problema, no tiene ningún respaldo fisiológico, sino solamente estadístico. Entonces, la estrategia ventilatoria para el paciente diestresado, el modo ventilatorio voy a elegir con el que me sienta más seguro como operador y con el que nuestro paciente esté más confortable, puede ser volumen o presión, cualquiera de ellos. Voy a ventilar entre 4 y 6 mililitros kilo según haga ventilación protectiva o ultra protectiva. Voy a titular a la PIP con la maniobra que quieran y voy a detectar la PIP óptima y es la que voy a usar. Y esto se deberá hacer múltiples veces al día según sea necesario, según cambie las características mecánicas del sistema respiratorio del paciente. La frecuencia respiratoria no más de 25 a 30, porque esto genera cizallamiento capilar, que es una forma de injuria pulmonar. Presiones mesetas menor a 30, eso es evitar estrés. Presión de trabajo menor a 15, eso es evitar strain. Tolerar hipercapnia, porque puedo con estas PIP tan elevadas generar espacio muerto y mi paciente ventilar espacio muerto alveolar. Entonces tolerar hipercapnia en términos de pH no menor a 720. Y sobre el reclutamiento alveolar, podemos usarlo sobre todo en fases tempranas del distrés, antes que empiece la fase fibrótica. Lo que no hemos logrado demostrar es que el reclutamiento mejore mortalidad, mejora los índices de oxigenación, nada más. Sí, lo que está claramente demostrado es la utilidad del prono, así que estos pacientes deberían pronarse, ¿sí?, cualquier paciente con criterios de distrés cuya PAFI sea menor a 150. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad.